Pasé 20 años criando al hijo ilegítimo de mi esposo. En su graduación de doctorado, mi esposo se burló de mí públicamente. Gracias por cuidar al hijo de mi amante. Pero su sonrisa arrogante desapareció al instante en cuanto escuchó lo que dijo su hijo después. Lo curioso de la humillación pública es que tiene un sonido. No el jadeo de la sala, ni el estruendo del vidrio al romperse, ni siquiera el zumbido en tus propios oídos. Tiene un sonido específico, interior. El chasquido limpio y quirúrgico de algo que jamás va a volver a unirse. Escuché ese sonido a las 8:14 de la noche de un sábado de octubre, de pie en mi propia sala, rodeada de 200 personas que me querían, sosteniendo una copa de champán que jamás terminaría. Las palabras exactas de Jonathan fueron: gracias por cuidar al hijo de mi amante. Lo dijo con una sonrisa, cálida, casi orgullosa, como si estuviera entregando un premio. Quiero que entiendan algo antes de continuar. No soy una mujer dramática. Tengo 53 años. Tengo una maestría en planificación urbana que nunca usé porque elegí, voluntariamente, construir una familia en su lugar. Soy voluntaria en una organización de alfabetización los martes por la mañana. Hago mi cama todos los días. Jamás en mi vida adulta he alzado la voz en público. Pero lo que Jonathan no tomó en cuenta, lo que ni él ni Valerie Stanton tomaron en cuenta en todos sus años de meticulosa maquinación, fue a Connor, nuestro hijo, su hijo, el niño que crié. Y Connor había estado grabando todo durante 11 meses. Déjenme llevarlos al principio, porque el principio importa. Importa porque esta historia en realidad no trata de una traición, aunque Dios sabe que hay suficiente de eso. Trata de lo que pasa cuando la persona que se suponía que era nada resulta ser todo. Conocí a Jonathan Mercer en 1997, en un evento de recaudación de fondos que organizó mi padre. Papá era Thomas Hargrove, no famoso, pero del tipo de poder callado que no necesita serlo. Bienes raíces comerciales en el área metropolitana de Chicago, construido desde cero a lo largo de 40 años. Cuando Thomas Hargrove entraba a una habitación, la habitación se reorganizaba en torno a él. Jonathan tenía 29 años, estudiante de posgrado en arquitectura, profesor de medio tiempo, luminosamente ambicioso. Tenía ese tipo de rostro que te hacía confiar en él sin saber por qué. Abierto, con risa fácil, lleno de la energía particular de un hombre que cree que va hacia algún lugar. Era apuesto de una manera que se sentía ganada más que regalada. Salimos 2 años. Nos llevábamos bien. Era atento, interesante, ocasionalmente gracioso. Yo tenía 26 años y creía, como se cree a los 26, que el amor consistía sobre todo en elegir bien y luego esforzarse. Nos casamos en septiembre de 1999. Papá nos regaló la casa de Elmhurst como regalo de bodas, una casa colonial restaurada de la década de 1920, en 2 hectáreas, tasada en $1.4 millones. También, por insistencia de su abogado, Anthony Wallace, hizo que Jonathan firmara un acuerdo de préstamo prenupcial. No un acuerdo prenupcial convencional, sino más bien una transferencia estructurada de activos con condiciones. La casa y un fondo de $600,000 para iniciar un negocio pasarían al nombre de Jonathan, pero volverían íntegramente a mí en caso de infidelidad documentada o daño financiero intencional. Jonathan lo firmó sin quejarse. Después me dijo que había sido lo más inteligente que Thomas había hecho jamás. Tenía razón, solo que no lo decía con el sentido que yo creía. Intentamos tener hijos durante 3 años, 2 rondas de fecundación in vitro, un aborto espontáneo en 2001 en el que todavía no puedo pensar sin que el pecho se me vacíe. Para 2003, la especialista en fertilidad, la doctora Renata Vázquez, del Northwestern Memorial, 15 años en medicina reproductiva, nos sentó y usó la palabra improbable de una manera que en realidad significaba imposible. Jonathan lloró en el auto. Le tomé la mano. Le dije que podíamos adoptar. Le dije que una familia era algo que se construía, no algo que te daba la biología. Asintió, me apretó los dedos y me dijo que tenía razón. 3 meses después, llegó a casa con un bebé. Era un martes de febrero de 2004. Lo recuerdo porque acababa de colgar con mi hermana Rachel, que estaba embarazada de su segundo hijo, y había llorado durante 40 minutos después de colgar, no por amargura, solo por un duelo que no tenía a dónde ir. Jonathan entró a las 9:30 de la noche cargando un portabebés. Adentro había un niño, quizás de 6 semanas, envuelto en una cobija de forro polar amarilla que alguien claramente había tomado con prisa. Estaba dormido. Su boca hacía un pequeño óvalo. Se llama Connor, dijo Jonathan. Nos necesita. Me dijo que la madre era una mujer que había conocido brevemente antes de que nos conociéramos. Una conocida profesional, dijo, ya construyendo la arquitectura de la mentira, que se había encontrado en una situación imposible, soltera, sin apoyo familiar, complicaciones posparto que se habían vuelto graves. Necesitaba que alguien se hiciera cargo del bebé temporalmente. Jonathan se había ofrecido como voluntario. Debo decir que hice preguntas. No soy una mujer pasiva y pregunté todo lo que se me ocurrió. ¿Quién es ella? ¿Cuál es el arreglo legal? ¿Qué significa temporalmente?
¿Esta mujer tiene derechos? ¿Estamos siendo padres de acogida? ¿Estamos adoptando? Jonathan tenía respuesta para todo, fluida, específica. Presentó documentos. Un documento notariado de guardia temporal que después descubrí que técnicamente solo era válido por 60 días. Dijo que un arreglo más permanente vendría cuando la madre se estabilizara. Nunca se estabilizó, o eso me dijeron. Pasaron los meses, luego un año, luego 2. La guarda se convirtió, a través de un proceso que Jonathan gestionó por completo, en algo más permanente. Dejé de preguntar por la madre. Connor era nuestro. Tenía los ojos oscuros y la mandíbula de Jonathan y la expresión más seria que había visto en un bebé. Te miraba como si ya estuviera pensando algo importante. Me enamoré de él la tercera noche, a las 2 de la madrugada, cuando tenía 38.6 grados de fiebre, y me senté en la mecedora con él contra el pecho durante 4 horas, cantando las mismas 3 canciones una y otra vez, porque eran las únicas que me sabía completas. Para cuando le bajó la fiebre, yo ya había caído, completa e irreversiblemente. Esa fue la última vez que pensé en él como algo distinto a mi hijo. Durante los siguientes 20 años, construí mi vida alrededor de Connor Mercer. Dejé mi carrera de planificación cuando él tenía 2 años. No porque Jonathan me lo pidiera, sino porque yo quise. Entrené sus equipos de béisbol de los 7 a los 12 años. Aprendí, porque él lo necesitaba, la taxonomía específica de los personajes de Marvel y las reglas del ajedrez competitivo y la diferencia entre roca ígnea y sedimentaria. Lo llevé a clases de piano todos los jueves durante 6 años. Me senté en el pasillo del Children's Memorial a la 1 de la madrugada cuando tenía 11 años y le reventó el apéndice, y fui yo quien firmó los formularios de consentimiento porque Jonathan estaba en una conferencia en Phoenix y su teléfono mandaba directo al buzón de voz. Yo estaba ahí, cada vez, sin excepción. Yo estaba ahí. Jonathan también estaba ahí, a su manera. Económicamente, sin duda, la firma de arquitectura que construyó con el dinero inicial de mi padre creció hasta convertirse en algo considerable. 30 empleados para 2015. Proyectos por todo el Medio Oeste. Estaba orgulloso de Connor. Asistía a los eventos importantes. Daba buenos consejos de estrategia profesional, pero no estaba presente como yo estaba presente. No sabía los nombres de los maestros de Connor, ni el nombre de la novia de su mejor amigo, ni cuál de los Vengadores había decidido Connor que era en realidad el personaje más interesante después de una larga reconsideración filosófica en 8º grado. Él conocía los momentos destacados. Yo conocía la película entera. Me decía a mí misma que estaba bien. Así funcionaban los matrimonios. Nos dividíamos el trabajo. Él construía la base económica. Yo construía la vida diaria. Era una sociedad. Noté la primera grieta en 2019. Jonathan siempre había sido controlado, medido. Eso era parte de su atractivo. La sensación de que siempre iba 3 jugadas por delante. Nunca nervioso. Así que cuando empecé a notar los pequeños deslices, los catalogué en silencio, como se hace cuando todavía no estás lista para nombrar lo que estás viendo. Empezó a viajar más. Chicago a Nueva York a Toronto, Toronto a Boston. Conferencias de arquitectura, decía. Reuniones con clientes. Estaba construyendo algo grande. Decía, ¿podía yo sostener las cosas en casa? Siempre podía. Se compró un teléfono nuevo en marzo de 2019 y cambió su código sin mencionarlo. Lo noté porque durante años le había pedido prestado su teléfono una vez por semana para poner podcasts en su auto cuando el mío estaba en el taller, y de pronto el código que había usado 100 veces ya no funcionaba. Empezó a acostarse más tarde. No dramáticamente tarde, solo pasada la medianoche, cuando antes era a las 10:30, y dormía distinto, quieto, acomodado, como alguien que posa. Me dije que estaba estresado, que estaba construyendo algo grande, que siempre dormía quieto cuando estaba estresado. Entonces, en julio de 2019, Connor volvió a casa por el verano, después de su primer año en el programa de doctorado en la Universidad de Michigan, Ingeniería Estructural, de lo que Jonathan presumía con todo el mundo, y que Connor había elegido. Yo lo sabía, porque de verdad amaba la intersección entre las matemáticas y la realidad física. Tenía 22 años. Tenía la mandíbula de su padre y los ojos de mi papá, y una intensidad callada que era enteramente suya. Estábamos en la cocina una noche. Solo los dos. Jonathan viajaba de nuevo. Connor estaba preparando café y yo estaba preparando la cena. Y de la nada dijo, «Mamá, ¿te puedo preguntar algo raro?» Le dije que claro. Dijo, «¿Conoces a una mujer que se llama Valerie Stanton?» Se me quedaron quietas las manos. Le dije que no. ¿Debería? Se quedó callado un momento. Luego dijo, «Me contactó por LinkedIn. Dice que conoció a papá antes de que ustedes se casaran. La busqué en Google. Es consultora de relaciones públicas en Nueva York». Hizo una pausa. Dijo que era mi madre. El cuchillo que sostenía me cortó el dedo. Una línea fina de sangre. Abrí la llave. Me presioné el dedo con una servilleta de papel. Mantuve la voz completamente serena. «¿Qué le dijiste?», pregunté. «Le dije que ya tenía una madre», dijo, y luego la bloqueé. Volvió a su café. Pero cuando me pasó el mío, sostuvo mi mirada un momento. Y en esa mirada había algo para lo que en ese momento no tenía marco de referencia. Un tipo de propósito sombrío y protector que ahora entiendo por completo. Ya lo sabía. No todo, pero lo suficiente para empezar a investigar. Esa noche no confronté a Jonathan, ni la semana siguiente, ni el mes después. Quiero ser honesta sobre por qué. Tenía miedo. No exactamente
solamente de él, sino de la forma que podría tener lo que encontrara, porque había dado 20 años a esta vida. Había construido a Connor, había construido este hogar, había construido este matrimonio sobre un terreno que ahora sospechaba hueco por debajo, y una parte de mí, la parte cobarde, agotada, quería seguir sin saber un poco más de tiempo, pero Connor no tenía miedo. Me lo contó 11 meses después, en septiembre de 2020. ¿En qué había pasado el año que transcurrió? Había contratado a un investigador privado, Marcus Dent, ex policía de Chicago, 12 años en investigación de delitos financieros antes de independizarse, usando dinero que había ahorrado de su beca de investigación de posgrado. Había solicitado su propia acta de nacimiento original a través de un abogado. Se había hecho una prueba de ADN. Me sentó a la mesa de la cocina con una carpeta. Dijo: «Mamá, necesito que veas algunas cosas». Lo que había en esa carpeta: el nombre de Jonathan en el acta de nacimiento original de Connor, el nombre de Valerie Stanton en el lugar de la madre, registros hospitalarios de una clínica privada en Evanston, febrero de 2004, un parto sin complicaciones, sin crisis posparto, sin situación imposible, una madre sana que había tomado una decisión. Jonathan no había encontrado a un bebé necesitado de rescate. Jonathan había concebido un hijo con su colega de posgrado, había entrado en pánico por la infidelidad y había negociado un arreglo privado. «Dame al bebé, yo lo crío, tu nombre queda fuera de todo lo oficial». Había traído al bebé a casa y me había contado una historia hecha enteramente de mentiras. Me había usado, deliberadamente, con frialdad. Había observado cómo me enamoraba de Connor, lo había alentado, había dejado que dejara mi carrera y volcara todo mi ser en criar a un niño, y lo había hecho porque le convenía. 2 pájaros de un tiro. Para entonces, Marcus Dent también había identificado la relación actual de Jonathan con Valerie Stanton. No era un reencuentro. Al parecer nunca se había interrumpido del todo. Registros de hotel de 11 ciudades a lo largo de 4 años. Una cuenta de correo privada compartida. Fotografías. Me senté en mi mesa de cocina mirando la evidencia de que mi matrimonio había sido una estrategia de gestión, y respiré. Connor me observaba. «¿Qué quieres hacer?», preguntó en voz baja. Miré a mi hijo, que había dedicado un año de su vida y su propio dinero a excavar entre los escombros de nuestra familia para traerme la verdad, cuando podría haber elegido no hacerlo, cuando habría sido tan fácil no hacerlo. «Vamos a ser inteligentes al respecto», dije. Asintió, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. La siguiente llamada que hice fue a Anthony Wallace. Anthony había sido el abogado de mi padre durante 30 años. Ahora tenía 68, semi-retirado, con el ritmo deliberado de un hombre que había visto suficiente urgencia en su vida como para saber que la mayoría de las cosas que valen la pena toman tiempo. Manejé hasta su oficina en Oak Park, un martes por la mañana, y puse la carpeta de Marcus Dent sobre su escritorio. Leyó durante 45 minutos sin hablar. Luego me miró por encima de sus lentes de lectura y dijo: «El acuerdo de préstamo prenupcial». «Dime», le dije. Respiró. Me contó el acuerdo que mi padre había exigido, el que Jonathan había firmado en 1999 casi sin preocupación, porque tenía 29 años y estaba enamorado o algo así, y estaba seguro de que nunca pasaría nada malo. Contenía una cláusula que Thomas al parecer había insistido en incluir, a pesar de la objeción del abogado de Jonathan. En caso de infidelidad matrimonial documentada, la casa de Elmhurst y todo el capital del negocio financiado por los $600,000 originales volvían a mí, incluir, a pesar de la objeción del abogado de Jonathan. En caso de infidelidad matrimonial documentada, la casa de Elmhurst y todo el capital del negocio financiado por los $600,000 originales volvían a mí. No se dividían, volvían por completo. Jonathan había construido su firma en buena medida sobre la base de ese capital inicial. La firma valía, a valuación actual, aproximadamente $4.2 millones. Anthony dijo: «Vamos a necesitar documentación». Le dije: «Tengo documentación». Dijo: «La demanda debe presentarse en silencio, sin aviso previo, para que él no pueda mover activos». Le pregunté: «¿Cuándo?». Dijo: «Cuando estés lista». Dije: «Estoy lista». La presentó un viernes por la mañana de octubre de 2021, la misma semana en que Jonathan terminaba los preparativos para su fiesta de doctorado, la celebración que llevábamos meses planeando, porque había vuelto a estudiar su doctorado en Historia de la Arquitectura a los 51 años, y yo lo había alentado. Había asistido a cada hito. Había manejado 4 horas hasta Ann Arbor para la defensa de su tesis, porque eso es lo que yo hacía. Estaba presente. Durante 25 años, estuve presente. La diferencia ahora era que había estado presente una última vez, con Anthony Wallace y Marcus Dent, y 11 meses de documentación y una cláusula prenupcial que Jonathan había olvidado que existía. Quiero describir esa noche de sábado con honestidad, sin el filtro de la retrospectiva justiciera, porque la versión honesta es más devastadora que la triunfal. Fue una fiesta hermosa. La había planeado así, deliberadamente. 200 invitados, el mismo servicio de banquetes que habíamos usado para nuestra cena de aniversario en 2015. Flores
flores de la misma florería que habíamos usado para la boda de la hija de Rachel, copas de champán que atrapaban la luz de los apliques restaurados, coronas de otoño en las puertas, toda la casa en su versión más cálida y acogedora. Jonathan había estado extraño durante semanas, no una extrañeza de culpa, sino más bien la de un hombre que se prepara para algo, ensayado. Había una nueva firmeza en su mandíbula, una nueva frialdad detrás de los ojos cuando me miraba. Lo había registrado y no había dicho nada. Para las 8, todas las habitaciones estaban llenas. Mis tías, mi hermano David, que mide casi 2 metros, y ya estaba observando a Jonathan con la expresión concentrada de un hombre que no confía del todo en una situación, pero que aún no ha decidido qué hacer al respecto. Mis amigas de la universidad, vecinos, colegas de Jonathan de la firma. Estaba junto a la puerta de la cocina con un plato de bruschetta cuando oí la puerta principal, tacones de aguja sobre la madera, un sonido específico, deliberado, vestido color vino, cabello oscuro. El tipo de presencia que entra a una habitación como un fósforo encendido entra a una habitación. Supe quién era antes de que nadie dijera su nombre. Valerie Stanton caminó hasta Jonathan y le pasó la mano por el brazo como si completara un circuito. Jonathan la miró, luego me miró a mí, del otro lado de la sala, y sonrió. La sonrisa fue lo peor, porque era real. Era la sonrisa de un hombre que llevaba mucho tiempo esperando para mostrarme algo, y que por fin, lo estaba mostrando. Caroline y yo nos vamos a divorciar, dijo, a la sala entera, a todos, como un anuncio en una junta directiva. Empaca tus cosas, te vas el viernes. Un vaso se hizo pedazos detrás de mí, mi tío Bart, creo. El sonido de una fiesta muriendo en tiempo real. Caminé hacia él. No estoy segura de qué pretendía. Razonar, tal vez. O solo la necesidad de estar más cerca de la fuente de lo que estaba mal, de verlo de cerca. Valerie me interrumpió antes de que llegara a él. Su sonrisa era del tipo construido específicamente para aterrizar sobre la herida de otra persona. Tú nunca fuiste una madre, dijo. Fuiste una niñera, sin sueldo. Lo dijo con el placer medido de alguien que recita líneas que ha pulido durante años. Connor ya es un hombre adulto, uno exitoso. Ahora voy a recuperar a mi hijo. Gracias por tus servicios, Caroline. No recuerdo con claridad qué pasó en los siguientes 30 segundos. Sé que agarré las solapas de Jonathan. Sé que estaba gritando. Probablemente su nombre. Probablemente algo incoherente. Sé que él me empujó. Me empujó fuerte. Choqué contra la mesa del banquete. La mesa se volcó de lado. Caí junto con ella, y los platos estallaron a mi alrededor sobre la madera, y quedé tendida en medio de mi propia cena arruinada, mirando hacia el techo de mi propia casa. Y entonces Jonathan se inclinó sobre mí. Eres estéril, dijo, así, sin más, como en conversación. No pudiste darme hijos. Traje a mi hijo a casa para que tuvieras algo que hacer. Fue caridad. Se enderezó. Deja de hacer una escena. La sala enloqueció. David gritaba. Las tías se movían. Alguien agarró el brazo de Valerie. El sonido era total, oceánico. Venía de todas partes. Quedé tendida en el suelo entre los restos de porcelana y busqué a Connor con la mirada. Estaba junto a la mesa del buffet, completamente quieto. Su rostro era el rostro de una persona que se ha preparado para algo, que se ha armado de valor contra ello, que espera su momento exacto. Dejó su copa de champán. No fue hacia Jonathan, no fue hacia Valerie. Caminó directo hacia mí. El andar más largo y deliberado que he visto caminar a alguien pasó por encima de un plato roto y se arrodilló entre los fragmentos. Me rodeó con ambos brazos y me levantó del suelo. Cabeza en alto, mamá, dijo, en voz baja, solo para mí. No te inclines ante la basura. El rostro de Jonathan cuando oyó esa palabra, mamá, fue lo primero genuino que vi en él en toda la noche. El color subiéndole por el cuello. Algo agrietándose detrás de la compostura de sala de juntas. Soy tu padre, dijo. Su voz tenía un registro nuevo, ya no de autoridad, sino el sonido de un hombre que se ha dado cuenta, demasiado tarde, de que la situación se ha vuelto en su contra. Tu sangre, tu propia carne. Ese título no te da el derecho a sangre, dijo Connor. Una sola palabra, no alzó la voz. Se volvió lentamente, y conozco a mi hijo. Conozco cada versión de él, y esta era una versión que nunca había visto dirigida a otra persona. Hielo, hielo absoluto. Deja que te ponga algo, dijo. Sacó su teléfono, encontró el archivo, subió el volumen al máximo. Primero llegó la voz de Valerie. La reconocí de inmediato, más grave de lo que esperaba, con un tono más cálido que el de la mujer que acababa de decirme que le agradeciera mis servicios. Esta era la versión que usaba con Jonathan, cómoda, cómplice. Connor ya tiene 22 años. Ya no soporto verlo llamar mamá a esa estúpida de Caroline. Es hora de que lo recuperemos. Luego Jonathan. Su voz en esta grabación era una voz que jamás había escuchado, no la versión pública. No la del matrimonio, ni siquiera la que había usado 10 minutos antes en esa misma habitación. Era la versión que reservaba solo para las personas que consideraba sus iguales. Plana, precisa y quirúrgica. ¿Eres idiota? ¿Quién iban a hacerse cargo de las tomas nocturnas? ¿De las corridas a urgencias? ¿De las infecciones de oído? Mientras ella jugaba a la mamá, yo construí la empresa. Tú te cuidaste la figura. Dejamos que la esposa estéril hiciera el trabajo sucio. En cuanto él tenga su título, entramos nosotros. Hijo exitoso.
Cero esfuerzo. 2 pájaros de un tiro. La grabación duró 43 segundos. El silencio que la siguió duró más que eso. Mi hermano David hizo un sonido que no era del todo una palabra. Mi tía Marcia se había puesto completamente blanca. Un colega de Jonathan de la firma, un hombre al que había sentado a mi mesa una docena de veces, se dio la vuelta y caminó en silencio hacia el vestíbulo. Valerie se movió hacia la puerta. 4 de mis tías se materializaron frente a ella con el instinto coordinado de mujeres que han pasado su vida cerrando filas alrededor de la familia. Jonathan se lanzó por el teléfono de Connor. Connor le atrapó la muñeca. Una sola mano. Ni siquiera cambió el peso de su cuerpo. Sostuvo la muñeca de su padre en el aire entre ambos y lo miró con una expresión que solo puedo describir como lástima que se ha endurecido hasta volverse algo más duro. Se acabó tu turno de hablar, dijo Connor. Y entonces la puerta principal se abrió. No dramáticamente. Simplemente se abrió, como se abren las puertas cuando alguien tiene una llave o conoce el código. Anthony Wallace entró al vestíbulo cargando el maletín de piel desgastado que había llevado a la oficina de mi padre durante 30 años. Tenía 68 años, cabello plateado, un abrigo oscuro. Parecía un médico que llega a certificar algo. Miró a Jonathan como un geólogo mira una falla geológica. Jonathan, dijo, ¿recuerdas el acuerdo de préstamo prenupcial que firmaste en septiembre de 1999? ¿El que negociaron Thomas Hargrove y su abogado? ¿El de la cláusula de infidelidad? Puso el maletín sobre la mesa de centro. Lo abrió. Colocó una pila de documentos sobre la superficie con ambas manos. Deliberadamente, de la manera en que uno pone algo cuando quiere que todos en la sala vean cómo cae. El que estipula que esta casa y todo el capital de los activos del negocio financiados con el capital original de los Hargrove vuelven íntegramente a Caroline en caso de incumplimiento documentado del pacto de fidelidad matrimonial. Jonathan se había puesto del color de la tiza. La demanda se presentó el viernes por la mañana, dijo Anthony. La casa ya está a nombre de Caroline. La transferencia de activos se inició esta tarde mediante una orden de emergencia de la jueza Patricia Harmon. La jueza Harmon, por cierto, quien conoció a tu suegro durante 20 años y que revisó el informe de investigación de Marcus Dent antes del mediodía de hoy, hizo una pausa. La firma va a hacer una conversación más larga, pero quiero que sepas cómo termina esa conversación. Valerie agarró el brazo de Jonathan. La vi susurrarle, urgente, frenética, y vi por primera vez el miedo específico de una mujer que ha estado operando bajo el supuesto de que tiene ventaja y acaba de descubrir que no la tiene. Jonathan se la quitó de encima. Se quedó de pie en medio de mi sala, con su rostro haciendo algo que no le había visto hacer en 25 años, derrumbándose. No dramáticamente, no entre lágrimas, sino de la manera específica y mecánica en que se derrumba una estructura cuando se le retira el elemento de carga. El rostro del director ejecutivo, el rostro del arquitecto, el rostro del hombre que planea todo. Todo se iba yendo a algún lugar, desaparecido. Así, sin más. Me arreglé la blusa, levanté la barbilla. Mis manos estaban más firmes de lo que habían estado en años. Miré a ese hombre al que había amado y confiado y perdonado y creído. Ese hombre que se había parado sobre mí en mi propio piso y me había llamado caso de caridad, y sentí nada dramático, algo tranquilo, algo que se había ido acumulando durante tanto tiempo que su llegada se sintió menos como una explosión y más como una marea que se retira, dejando ver exactamente lo que siempre había estado en el fondo de las cosas. Connor se acercó a mi oído. Su voz era baja. Solo para mí. Mamá, hay algo más. Sobre de dónde vengo en realidad. Una pausa. Wallace lo encontró. Me volví a mirar a mi hijo. Me observaba con esos ojos oscuros y serios. Los mismos ojos que había tenido de bebé, envuelto en una cobija de forro polar amarilla a las 2 de la madrugada. Los ojos que me habían mirado a lo largo de 20 años de mañanas ordinarias y extraordinarias. Los ojos de la persona por la que lo había dado todo y de quien, sin cálculo, había recibido todo de vuelta. Dime, le dije. Lo que Anthony Wallace había encontrado y lo que Connor había sospechado desde que recibió su acta de nacimiento original era esto. Valerie Stanton no era la madre biológica de Connor. Aparecía en el acta de nacimiento. Había estado presente en el parto. Pero la prueba de ADN que Connor había encargado a través de un laboratorio privado en Ann Arbor, el Dr. James Okafor, doctorado en genética molecular, acreditado por la Junta Estadounidense de Genética Médica, contaba una historia distinta. Valerie y Connor no compartían marcadores biológicos compatibles con una relación materna. La madre biológica de Connor, según había establecido la investigación posterior de Marcus Dent, a través de registros médicos, ingresos hospitalarios y un rastro de documentos falsificados que se remontaba a 2003, era una mujer llamada Diane Mercer, la hermana menor de Jonathan. Había muerto en un accidente automovilístico en 2007. Connor había asistido a su funeral a los 3 años, sin saber quién era. Jonathan no había tenido una aventura con una colega. Había encubierto algo mucho más complejo, una crisis familiar, un embarazo que su hermana no podía manejar, un plan para llevar al niño a su hogar sin revelar jamás la verdadera relación, porque revelarla habría requerido explicar por qué Diane había necesitado ocultar el embarazo desde un inicio, y esa explicación habría traído consecuencias que Jonathan había pasado décadas construyendo su vida para evitar. Había reclutado a Valerie, quien, de hecho, sí era su verdadera amante de largo plazo,
plazo. Esa parte era cierta, para que pusiera su nombre en el acta de nacimiento como tapadera. Me había contado la historia de la mujer en una situación imposible, porque era lo bastante parecida a una versión de la verdad como para resultar convincente. Connor no era el hijo de la aventura de Jonathan, era el hijo de la hermana de Jonathan y de un padre desconocido. Era por sangre sobrino de Jonathan, y era, por todas las demás medidas que alguna vez han importado, mi hijo. Cuando Anthony expuso la documentación, el informe de investigación de Dent, el análisis genético del Dr. Okafor, los registros hospitalarios de Evanston, el acta de nacimiento falsificada, Jonathan no lo negó. Ya no le quedaban recursos para negarlo. Se sentó en el brazo de mi sofá como si alguien le hubiera cortado los hilos. Valerie Stanton salió por la puerta principal. Mis tías se apartaron para dejarla pasar. Nadie la detuvo. Se fue de la misma manera en que había llegado, con esos pasos deliberados, sobre esos tacones deliberados, pero el vestido color vino ahora se veía distinto. Parecía un disfraz que alguien olvidó devolver. David se sentó junto a mí en el sofá durante mucho rato, después de que la sala empezó a vaciarse. No dijo nada útil. Solo se quedó ahí, que fue lo útil. Liberados. Pero el vestido color vino ahora se veía distinto. Parecía un disfraz que alguien olvidó devolver. David se sentó junto a mí en el sofá durante mucho rato, después de que la sala empezó a vaciarse. No dijo nada útil. Solo se quedó ahí, que fue lo útil. En algún momento, no sé cuándo, Jonathan se fue. Subió y bajó con una maleta. Pasó a mi lado sin decir nada. Abrió la puerta principal de mi casa y salió por ella. El seguro hizo clic detrás de él. Voy a contarles brevemente lo que pasó después, porque el después importa menos de lo que uno pensaría. El abogado de Jonathan contactó a Anthony Wallace 6 días después para negociar la transferencia de activos. La conversación fue breve. Anthony tiene 72 años y lleva haciendo esto desde antes de que Jonathan naciera. Y el abogado de Jonathan, hay que reconocerle, pareció entender que en realidad no se trataba de una negociación. Era una rendición con papeleo. La transferencia de la firma tomó 4 meses y la intervención de una contadora forense, Renata Moss, contadora pública certificada, 20 años de práctica forense, que encontró 2 cuentas que Jonathan no había declarado. Esas también entraron al acuerdo. La casa se quedó conmigo. Volví a sembrar el jardín delantero en primavera. El acta de nacimiento falsificada se convirtió en el asunto de un proceso legal separado que no detallaré aquí, porque involucra a personas que ya no están vivas para hablar por sí mismas, y ya dije lo que necesitaba decirse. Valerie Stanton emitió un comunicado a través de su firma de relaciones públicas, describiendo su relación con Jonathan como un asunto privado y anunciando que se estaba enfocando en su práctica profesional. No leí el comunicado completo, leí las primeras 2 frases y cerré el navegador. Connor terminó su doctorado en mayo del año siguiente. Su tesis trataba sobre sistemas de transferencia de carga en cimientos de rascacielos, la manera en que un edificio distribuye el peso para que ningún punto soporte más de lo que puede sostener. Me senté en la primera fila y lloré durante casi toda la ceremonia, y no intenté detenerme, porque me he ganado cada lágrima que he derramado por ese hombre, y voy a derramarlas como yo elija. Me llamó la mañana de su graduación, antes de la ceremonia. ¿Estás bien?, preguntó. He estado bien, dije. De hecho, llevo un tiempo bien. Una pausa. Qué bueno, dijo, y pude oír que sonreía. Yo también. Aquí es donde voy a dejarlo. No con el rostro de Jonathan cuando cayeron los documentos. No con los tacones de Valerie sobre mi madera. Ni siquiera con la grabación, aunque admito que en las semanas siguientes, en la privacidad de mis propios pensamientos, la escuché más de una vez y sentí una satisfacción fría y específica de la que no me arrepiento. Voy a dejarlo con la voz de Connor a las 2 de la madrugada, en una noche helada de febrero de 2004, cuando tenía fiebre y lo sostuve contra mi pecho en la oscuridad y canté las mismas canciones una y otra vez hasta que la fiebre bajó. Me miraba como si ya estuviera pensando algo importante. Lo estaba. Solo tardó 20 años en decirlo en voz alta. Cabeza en alto, mamá. No te inclines ante la basura. Yo tampoco.